de comenzar con la lectura de la palabra, me gustaría hacer un anuncio para la iglesia. Bueno, nos están visitando los hermanos de la Iglesia de Crecer de Córdoba. Luego del final del sermón nos saludan los hermanos, a Anabela y a Emanuel, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos. Y también tiene mucho que ver con lo que voy a anunciar. Mañana vamos a tener una entrevista por Zoom, mejor dicho, para que nos informen de allá de Córdoba, del seminario William Carey, para que en nuestra congregación, por la misericordia de Dios y solamente porque el Señor así lo quiso, podamos ser sede del seminario William Carey en el norte, Salta y Jujuy. Mañana el hermano Jackson ¿es? No, el otro, Scott Jackson nos va a informar el costo, nos va a informar cuántos alumnos mínimamente tienen que ser para que podamos ser sede. ¿Y por qué les anuncio esto, hermano? Para que puedan, después de la reunión, puedan estar haciéndonos saber a mí o al pastor o al hermano Federico si está interesado en hacer el seminario, ¿sí? Un seminario a nivel internacional, muy bueno, y realmente nos sentimos muy honrados por el Señor que podamos nosotros aquí en Salta ser sede de ese seminario. Así que bueno, dicho eso, vamos a ir directamente a lo que hoy voy a leer y a exponer. Busquen su Biblia, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 31. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones expositivas y consecutivas. Ya vamos por el 8º mes estudiando y meditando en la carta de los Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra del Señor así: ¿qué diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Dice, voy a recalcar este versículo. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te agradecemos por tu poderosa y bendita palabra. Gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de hoy poder reunirnos como iglesia y estar delante de tu presencia, reunido con los hermanos para adorarte. Ahora te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos ayudes a entender, escudriñar tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me sostenga con tu gracia y que a pesar de mis debilidades, Señor, que tu nombre sea exaltado durante toda la predicación. Padre, te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, este pasaje de la Escritura de Romanos 8, que hoy nos toca estudiar y meditar, tiene un propósito. El propósito tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación en Cristo. ¿Qué pensaría usted si yo le dijera que tenga cuidado porque en la silla donde usted está sentado ahora, esa silla fue restaurada? Sí, fue restaurada y la persona que la restauró hizo un trabajo y no dio garantía del trabajo y nos dio una recomendación que puede volver a romperse esa silla. ¿Usted qué pensaría? ¿Qué pensaría si esa silla se va a partir en cualquier momento? Porque estaba quebrada y fue restaurada y el restaurador no nos dio mucha garantía y es más, nos dijo, tengan cuidado que en cualquier momento se puede partir. Yo estoy seguro de algo, que durante todo el sermón usted va a estar pensando en la silla que se puede partir y no va a estar atento al sermón. Y usted seguramente también puede llegar a pensar que qué tipo de restaurador es ese.
Esta ilustración es útil para entender que en muchas comunidades religiosas, por no llamar iglesia y generalizar, lamentablemente enseñan a un Dios salvador que no da garantía de salvación. Un Dios que salva, pero esa salvación se puede llegar a perder. Ese Dios que tiene una soberanía limitada, lamentablemente de ese Dios se enseña en muchas iglesias. Ese Dios que tiene las manos atadas al libre albedrío del hombre, ese Dios que está preocupado porque Satanás acecha a sus hijos. Siguiendo con la ilustración de la silla, qué diferente sería nuestra vida cristiana si nosotros no hubiésemos recibido por misericordia de Dios la revelación de la palabra de que nuestro Dios es soberano. Seguramente todas nuestras acciones, todas nuestras obras, venir a la iglesia, alabar al Señor, orar, leer la palabra, ofrendar, todo apuntarían a una sola cosa, a un solo propósito, a buscar el favor de Dios. Y a buscar que ese Dios no nos haga caer en maldición y nos envíe al infierno. Nuestra acción de gracia no sería acción de gracia. Nuestra oración, todo nuestro servicio a Dios no sería motivado por el amor y la gratitud a Dios, sino serían con un interés mezquino y egoísta. No disfrutaríamos del Evangelio, seríamos casi como cuenta la historia que Lutero confesó que odiaba a Dios porque veía a Dios que lo empujaba hacia el infierno y él tratándose de escapar de ese Dios para no ser enviado al infierno. El apóstol Pablo le enseña a los romanos, en la Escritura y el Espíritu Santo de Dios nos enseña hoy a nosotros. En los versículos 29 y 30 que vimos la semana pasada, voy a parafrasearlo solamente. Versículos 29 y 30, a los que antes conoció también los predestinó para transformarlos a la imagen de su Hijo. Y a estos predestinados Dios los llamó con un llamamiento eficaz, luego los justificó por medio de la fe, y se propuso Dios en sí mismo, se determinó Dios en sí mismo, transformar a cada uno de esos escogidos, hacerlo igual a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esa obra tiene como final la glorificación. Una salvación garantizada desde la eternidad pasada a la eternidad futura, que se conoce como la cadena de oro con eslabones inseparables. Así está un Hijo de Dios. Así estamos nosotros, esa revelación recibimos, que nuestra salvación no depende de nosotros, sino depende de Dios. Y Dios quiso salvarnos y todo lo que Dios quiso, Él lo ha hecho, dice la Escritura. Pero ¿por qué están estas palabras? Si usted tiene su Biblia abierta en Romanos 8 y mira Romanos 8, 29 y 30... Solamente quiero que lo miren, no lo voy a leer. Cuando Dios dice, por medio de Pablo, el Espíritu Santo lo inspiró para que tengamos este tesoro hoy al alcance nuestro, y a los que antes conoció, a los que antes Dios decidió amar y tener una relación íntima, está hablando de nosotros, está hablando de usted, si usted tiene el Espíritu de Cristo. Dios se propuso hacernos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también estos justificó, y a los que justificó también glorificó. Y la pregunta que me hice la semana pasada y les hice a ustedes de manera retórica, ¿por qué todas estas acciones están en tiempos pasados? Va a aparecer un texto en pantalla, me gustaría que lo vean solamente, Isaías 46, 9, así no se distraen. Acordaos, dice, de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y dice, Dios se presenta y nada hay semejante a mí. Está diciendo Dios, yo soy el único Dios, los ídolos no son nada, el hombre no es nada.
Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios se autopresenta por medio de Isaías al pueblo de Israel diciendo, yo no soy como los ídolos que ustedes adoran. Y pareciera que en este tiempo esta palabra es real y dice, yo no soy como el Dios que muchos enseñan, yo no soy como el Dios que muchos siguen. Por eso dice Dios, dice la palabra de Dios en Romanos 8, 29 y 30, a los que antes conoció. Luego termina diciendo el versículo 30, los glorificó. Y nosotros decimos, todavía no fui glorificado, ninguno fue glorificado, pero Dios le da por hecho. Solamente un Dios con una soberanía absoluta y total, solamente un Dios omnipotente puede decir lo que aún no sucedió como si ya hubiera sucedido. Y esta doctrina trae paz. Podemos afirmar y sacar una conclusión que nadie es salvo por lo que hizo, sino somos salvos por lo que Dios hizo. Y voy a desarrollar estos versículos con 3 puntos. Número 1, Dios por nosotros. El segundo punto va a ser Dios con nosotros. El punto 3 será Dios es nuestra justicia. Dios por nosotros. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Hace una pregunta retórica con una respuesta lógica. En realidad son 2 preguntas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo, después de exponer la cadena de oro y mostrar esa salvación de eternidad, y de esa manera, y mostrando por medio de esa obra de la salvación, mostrando al poderoso Dios, porque Dios se glorifica por medio de sus obras. Luego de exponer esto, el apóstol Pablo le hace una pregunta y dice, ¿qué pues diremos a esto? Es como si Pablo quiere llevar a los lectores de esta carta y nos quiere llevar a nosotros hoy el Señor a una meditación para que saquemos una conclusión lógica. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué dicen ustedes después de lo que le dije? ¿Qué conclusión sacan ustedes de ese gran amor que Dios lo manifestó? Porque Dios ha decidido amarnos a nosotros en la eternidad. Dios se propuso en sí mismo transformarnos a la imagen de su Hijo unigénito. Y tenemos la esperanza de esa glorificación futura. Todo ese gran amor de Dios se hizo visible cuando el Padre entregó a su Hijo. Y Cristo se entregó a sí mismo. ¿Qué pues diremos a esto? Le dice Pablo a los romanos, y hoy la Escritura nos dice a nosotros, ¿qué diremos nosotros a esto? Si Dios es por nosotros, porque quedó claro que Dios está a favor de nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? La Escritura nos ha declarado, hermanos, que estamos arraigados y cimentados en el propósito eterno de Dios, arraigados y cimentados, usando las palabras del apóstol Pablo, en el propósito eterno de Dios. ¿Qué podemos decir a esto? Recordemos, lo que pasa es que el ser humano es de memoria frágil, que en el capítulo 1 al 3, el apóstol Pablo, como el Evangelio cuando es presentado también, manifiesta que la palabra de Dios nos dice que antes nosotros estábamos bajo la ira de Dios, bajo la justa ira de Dios. Estábamos condenados, no había esperanza en nosotros. Pero ahora esos peros
que cambian todo, ¿no? Pero ahora, gracias a su evangelio, gracias a Cristo, ahora dice la Escritura que Dios está de nuestro lado, que Dios está a nuestro favor. Es como en una guerra y buscan aliados, dice, ¿quién está de mi lado? Y nosotros vemos la Escritura donde dice, Dios está de tu lado. Esta pregunta, ¿quién contra nosotros? No es un cuestionamiento, no es una incertidumbre, es una conclusión. El Señor nos dice que estará con nosotros, pero también el Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo vamos a encontrar aflicción. No es que no vamos a ser los pares de sufrir. No es que no vamos a tener aflicciones, no es que nadie se va a oponer en nuestro camino. No dijo eso el Señor, sino el Señor Jesucristo dijo, en este mundo encontrarán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pablo aquí nos está sugiriendo la palabra de Dios. Si Dios está por nosotros, ¿quién se podrá oponer al propósito de Dios? No está diciendo, si Dios está por nosotros, no encontraremos oposición. No, vamos a encontrar mucha oposición. Significa que toda la oposición humana que se levanta contra nosotros no tiene sentido. Eso significa. Todo el mundo se va a levantar contra lo que el Salmo 2 que hemos cantado. Hemos visto cómo se levantaron todos los poderosos del mundo, se aliaron para ir en contra de Cristo, pero no pudieron vencerlo. Todo el mundo, todos los enemigos de la cruz se van a levantar contra los hijos de Dios. Cuando estos hijos de Dios estén dispuestos a ser fieles a Dios, pero esa oposición no va a tener ningún sentido. Porque toda oposición en el mundo no puede derribar la gloria que Dios ha reservado para sus santos. ¿Escuchó bien? Porque toda la oposición del mundo, Satanás y sus demonios, no podrán derribar la gloria que Dios ha reservado para sus santos desde la fundación del mundo. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor prometió estar con nosotros y estar a favor de nosotros. Si Dios está con nosotros, y la Escritura nos cambió nuestra manera de pensar, porque la Escritura nos dice que Dios que nos conoció desde antes, entonces quiere decir que Dios ha estado con nosotros desde toda la eternidad. Y si Dios está por nosotros, en su decreto de elección, en el llamamiento efectivo, y para justificarnos por su gracia, y si Dios es por nosotros, glorificando a cada uno de su pueblo, eso dice la Escritura. No es una arenga del predicador, es una realidad, es una verdad. Entonces, todo tipo de oposición puede significar algo. Qué lindo sería que la misma convicción que tenemos cuando la palabra nos dice esto, el Espíritu Santo nos afirma en la fe, podamos mantenernos así durante toda esta semana. Iba a decir durante todo nuestro peregrinar en este mundo, pero durante toda esta semana. Porque mañana no sabemos nosotros qué nos va a acontecer, hermanos. El mundo se va a levantar contra un hijo de Dios. ¿Por qué puedo estar tan seguro? Porque se opusieron contra Cristo. Y nosotros seguimos las pisadas de Cristo. La oposición a la doctrina de la gracia. Esta es la doctrina de la gracia, pero ¿por qué hay tanta oposición a la doctrina de la gracia? Lo asombroso es cómo muchos se resisten
Muchos cristianos, no sé si ponerlo entre comillas o no, se resisten, blasfeman, crujen los dientes contra la doctrina de la gracia, contra la soberanía y la elección incondicional. Cuando la doctrina de la gracia es muy reconfortante para nosotros. ¿Se imaginan si el Señor no nos hubiese revelado esta doctrina? Vuelvo a lo que dije al comienzo, estaríamos pensando qué puedo hacer para agradarle a Dios. Es por eso que muchos cristianos dicen, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. ¿Para qué? Y para que me vaya bien. Cristo lo hizo todo. Si estás en Cristo, le estás agradando al Padre. Si no estás en Cristo, ni... 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice, puedes dar todos los pobres, puedes dar tu cuerpo para ser quemado, para salvar a los demás. No sirve de nada. ¿Quién contra nosotros? Nadie podrá derribar el propósito de Dios. Esa es la conclusión a la pregunta, esa es la respuesta a la pregunta. ¿Escuchó? Nadie podrá derribar el propósito de Dios. Punto número 2, Dios con nosotros. ¿Por qué Dios con nosotros? Porque gracias a Cristo y por medio de que Dios envió a su Hijo al mundo, podemos entender y estar convencidos de ese gran amor de Dios. Porque si no, imagínense que leamos nosotros tengamos en la Biblia y dijera la Biblia, y me imagino lo del antiguo pacto, que había una promesa de que iba a venir la simiente prometida en el Edén, que iba a venir el Mesías, pero aún no llegaba, y nosotros de este lado de la eternidad decimos, Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo ya me justificó, Cristo ya me salvó, en Cristo estoy perdonado, en Cristo soy hijo de Dios. Entonces, como esa promesa de que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido es Dios con nosotros. Versículo 32 de Romanos 8 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Otra pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Escatimó, el que no escatimó, el que no se reservó. En el original la palabra es feidomai. Escuche la acepción que tiene esta palabra. Podemos reemplazar la palabra escatimó, el que no perdonó a su hijo. Dios no perdonó a su hijo para perdonarnos a nosotros. El que no evitó a su hijo, el que no fue indulgente con su hijo, el que no dejó a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Pablo, por la iglesia. Pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este versículo fue torcido para que dijera lo que no dice. Dios te va a dar. ¿Qué estás pidiendo? Estoy pidiendo, Dios te lo va a dar, porque Dios sintió a Cristo, te lo va a dar también lo que estás pidiendo. No dice eso la Escritura. Si nos dio a Cristo, lo tenemos todo. Dios no perdonó a su Hijo para perdonarnos a nosotros. ¿Cómo que Dios no perdonó a su Hijo? ¿Qué clase de padre es ese? Génesis, capítulo 22, puede buscarlo o aparecer en pantalla como usted quiera. Nos remontamos hasta el Génesis para ir a recordar la historia de Abraham, cuando Dios le pidió a ese padre Abraham que entregara a su hijo amado, Isaac. Génesis 22:12 dice, y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Abraham no logró concretar el hecho, pero Dios vio que en el corazón de Abraham ya lo había entregado a Isaac. No me rehusaste, dice.
fue en el monte Moriah, más tarde llamado el monte Calvario, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, donde 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de esa crucifixión, en el monte Moriah, luego llamado el monte Calvario, Abraham estaba entregando a su hijo. En el monte del Calvario, el padre estaba entregando a su hijo. La noche antes de la muerte de Cristo, en el huerto de Getsemaní, dice la Escritura que Jesús sudaba gotas de sangre, como gotas de sangre. Allí era donde Jesús era entregado por el Padre. Allí es donde el Padre entregaba al Hijo al sacrificio. Y allí donde Cristo renunció a toda voluntad humana y se sometió a la voluntad del Padre. Allí es donde el Padre entregó a Cristo para que en Cristo sea derramada toda la copa de la ira del Padre. En Cristo y no en nosotros. Esto es tremendo. En Lucas 22:42 dice Jesús, solamente este versículo, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí, mis hermanos, fue el momento, antes del Calvario, en el Getsemaní. Si no hubiese existido el Getsemaní, no iba a haber Calvario tampoco. Allí donde el Padre entregó al Hijo y el Hijo renunció a su voluntad humana y se sometió a la voluntad de su Padre. Allí el Hijo clamó: Padre, podríamos decir, Padre, si puedes pasar de mí esta copa. Podríamos decir entonces que el Padre en ese momento no perdonó al Hijo, no eximió al Hijo. ¿Saben para qué? Para perdonarnos a nosotros. Eso está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Ustedes están dudando del amor, de la generosidad de Dios. Dios entregó a su Hijo. Dice, Dios lo entregó. Y no es casual esta palabra. Entonces ya no puede existir ningún tipo de duda. Eso quiere el apóstol Pablo, aquella iglesia romana que estaba, esa iglesia que estaba en el imperio, en la capital del imperio, una iglesia que estaba siendo perseguida. No duden del amor de Dios. No duden del plan eterno de Dios. No duden del propósito de Dios. Entonces, también debemos entender nosotros que Dios no tiene que darnos ninguna señal extra para mostrarnos que nos ama. No se le ocurre hacer una oración: ay Dios, si me amás, hace que se me vaya esta enfermedad. Dios, si me amás, hace que mi hijo se sane. Dios, si me amás, hace tal cosa. Dios ya lo demostró, mis hermanos, enviando a su Hijo, entregando a su Hijo, no perdonando a su Hijo. Todo por amor a nosotros. La mayor señal del amor de Dios es la cruz del Calvario. La respuesta más contundente sería: tenemos la victoria asegurada en contra del pecado. Dios nos garantiza que vamos a ser glorificados. Dios nos garantiza que estaremos eternamente, toda la eternidad con Cristo, en su reino. Nuestra confianza en Dios la sustenta la cruz del Calvario. Cuando dude de Dios, del amor de Dios, que el Espíritu Santo abra sus ojos espirituales para que vea aquella cruz en aquel monte. Podemos sacar una conclusión. Alguien dijo alguna vez que no fue Judas quien entregó a Jesús por dinero, sino que fue el Padre que lo entregó por amor. El Padre entregó a su Hijo por amor. Eso es lo que dice la Escritura. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, yo quiero que ahora lo vea en su Biblia o lo vea en pantalla, por favor, sino que lo entregó por nosotros. Pregunta:
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si usted vino esta mañana a este lugar dudando del amor de Dios, dudando de que si hacía bien como Juan el Bautista, ¿será esto o tendremos que esperar a otros? Hoy la palabra de Dios, hoy el Espíritu Santo nos está diciendo con firmeza, el Padre le entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cómo podemos pensar que nos hace falta algo cuando lo tenemos a Cristo? Pero también es bueno aclarar que Dios no hizo esta entrega, esta ofrenda por toda la humanidad. Aquí es cuando comienzan a separarse las aguas. Aquí cuando empiezan a crujir los dientes. Dios entregó a su Hijo para redimir a los que antes conoció, a los elegidos, a los escogidos, de manera soberana y libre. Dios entregó a su Hijo para por medio de Cristo, salvar a los que Él antes conoció. Entonces, ¿cómo podemos poner en tela de juicio el amor de Dios? Si la Escritura nos está diciendo que Dios entregó a su Hijo por nosotros y con Él nos dio todas las cosas. Todas las cosas. Es bueno aclarar también, porque nuestra mente siempre busca alguna letra chica, busca algún atajo para irse, para encontrar satisfacción a la carne. Cuando dice que Dios es por nosotros, dice que está de nuestro lado, dice que está de nuestro favor. Pero no está diciendo que Dios va a hacer todo lo que le pidamos, va a ser nuestro aliado en todo. No está diciendo eso, mis hermanos, que lo vamos a tener como tienen los que adoran a ídolos. Pone a un ídolo, le pone una vela y le dice, me tenés que cumplir lo que te pido. No está diciendo eso. Dios no es nuestro siervo para darnos todas las cosas que nosotros le pedimos. Dios es Dios soberano, sino que está diciendo la Escritura que con Cristo ya nos dio todo. Pablo está diciendo que ninguno debe tener una idea errada de Dios. Dios no es insensible, Dios no es egoísta, Dios no es mezquino. Ay, ¿por qué? ¿Que acaso Dios no se apiada de mi dolor? No es insensible Dios. Dios es amor. Dios no es egoísta, entregó a su único hijo, a su amado Hijo. Dios no entregó una porción de Él, Dios le entregó completamente y Cristo derramó toda su sangre en la cruz por nosotros. Pablo está diciendo también que por la obediencia del Hijo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, haciéndolo heredero de todo el Hijo. Y no nos olvidemos lo que dice la Escritura, el mismo Romano 8. Si estamos unidos a Cristo, somos coherederos juntamente con Cristo también. Entonces, sería un gran error, una gran blasfemia, pensar que Dios debe darnos algo más. Somos herederos de la herencia que el Padre le dio a Cristo por esa obediencia perfecta. Y nosotros, juntamente con Cristo, dice la Escritura, somos coherederos. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Creer. ¿Es una obra? No es una obra, es un regalo, es un don de Dios. Cristo murió y resucitó para justificarnos, eso dice la Escritura, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El tercer punto, mis hermanos, Dios es nuestra justicia. Versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Tremendo. Pablo ahora lleva a los lectores originales y la palabra de Dios en nosotros, a su iglesia, a una revelación aún más profunda o más alta, si quiere, del amor de Dios. El amor de Dios para con nosotros nos lleva hasta el tribunal, hasta ese juicio. Vieron que a veces nosotros podemos tener un amigo, ¿sí? Algún amigo que decimos que tiene influencia, puede ser político, una persona con poder. Y él es mi amigo, sí, me ha dicho que me lo llame cuando yo necesite algo. Y tenemos la tarjetita, la tengo bien guardada. Bueno, yo ya no tengo. Antes tenía la tarjetita bien guardada de mi amigo. En algún momento me puede llegar a ayudar. Y justo tenemos un problema judicial. Y lo llamamos al amigo y dice, mira, en esta no te puedo ayudar. No, ahí tenés que someterte a la justicia. Discúlpame ahí, no. Es más, no me nombres, no voy a decir que yo quede pegado con vos. Pablo muestra, Dios no tiene ese problema. Pablo está diciendo todos los enemigos de Dios, todos los que acusan a los hijos de Dios, ¿qué cargos pueden presentar contra un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Salmo 23:5 es como si yo mientras preparaba el sermón me imaginaba lo que es Salmo 23:5, pero va a aparecer en la Reina Valera, yo lo voy a leer en la NBI. Salmo 23:5. En la Reina Valera dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es como Dios a todos los que nos acusan, a todos los que quieren verlo destruir. Bueno, digo, todos los enemigos de la cruz, los enemigos de Dios, Satanás, el mundo. Y dice Dios, yo te hago sentar en mi mesa. Dice el Salmo 23:5 en la Nueva Versión Internacional, dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Eso se le hacía a los invitados importante. Cuando alguien llegaba a una casa, le ungía la cabeza con aceite. Has llenado mi copa a rebosar. Es Dios sirviéndonos a nosotros en presencia de los enemigos. En el juicio, en ese gran juicio, allí Dios va a apartarnos a nosotros. Se van a levantar dedos acusadores por todo lado, principalmente Satanás. Se van a presentar cargos contra los elegidos. Y la Escritura nos dice, el que justifica es Dios. Y Dios ya nos justificó a nosotros con la justicia de su Hijo. ¡Wow! ¿De qué dudan? Dice Pablo. Bueno, acá en este mundo pueden tener... por la providencia divina, ustedes van a ser suplidas sus necesidades, Dios les puede librar de peligros, pero se garantiza la gloria eterna, porque se garantiza que en el juicio ninguna acusación será válida contra los hijos de Dios. Porque Satanás no solamente nos tienta a los elegidos, Satanás solamente quiere hacernos pecar, sino también quiere hacerle perder el gozo a un hijo de Dios, el gozo de la salvación, haciéndole dudar de la justificación. ¿No le ha pasado a usted? Haciendo dudar que Dios te ha justificado eternamente, aún haciéndote creer, recordándote tus pecados, que ya estás condenado. Dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a acusarnos? Está diciendo Pablo. Dice la palabra de Dios. Si el gran juez del universo ya nos justificó, y no de una manera arbitraria, no escondió los pecados bajo la alfombra, sino que entregó a su Hijo para que muera, para justificarnos con la justicia de su Hijo. Es como
Cuando Satanás, y digo Satanás, y póngale si quiere al costado de Satanás, el mundo, los enemigos de Cristo, ¿podrá acusar a un hijo de Dios? Recordemos que nosotros fuimos imputados, justificados con la justicia ¿de quién? Dígalo. ¿De Cristo? ¿O no? Bueno, al pastor, fuiste justificado con la justicia de Cristo. Fuimos justificados con la justicia de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Entonces, cuando Satanás, el mundo, los enemigos de la cruz, quieren acusar a un hijo de Dios, tengamos cuidado con andar acusando y señalando, este se va al infierno, aquel también. Porque el que estamos acusando puede ser que haya sido justificado con la justicia de Cristo. Cuidado, es como si nosotros estuviésemos acusando a Cristo de pecado, y Jesucristo dijo en Juan, después le doy la cita si no lo busca, Juan capítulo 8, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Jesús le estaba diciendo a los acusadores contemporáneos, ¿quién de ustedes puede decirme que yo soy un pecador? Jesús, en él no había pecado y era imposible que él peque. Entonces cualquier intento de acusar a Jesús de pecado se hacía un ejercicio inútil, todos se callaron. Mis hermanos, la justificación, le estoy hablando a los que fueron justificados y a los que dicen, esto me está hablando a mí. Y no, es por fe, no es por optimismo. La justificación, por medio de la fe, es real y es innegociable. Es innegociable. Satanás, el mundo, los enemigos de Cristo, que digan todo lo que quieran, toda la acusación es inútil. Eso está diciendo el apóstol Pablo, eso nos dice la palabra de Dios a nosotros. No hay mayor tribunal de apelación que el veredicto dictado por el juez soberano. No hay mayor tribunal de apelación que el veredicto dictado por el juez soberano. Dios nos ha justificado con la justicia de su Hijo. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Una vez que Dios nos ha justificado, la pregunta está diciendo, ¿quién nos puede condenar? Y como el apóstol Pablo dice, a ver, ¿dónde están los que te condenan? La condena se ha ido. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, es el que murió e incluso resucitó. Está diciendo, ¿quién puede condenar? Por eso decía, Dios no escondió, el juez no escondió, usando un lenguaje más coloquial, Dios no cajoneó los expedientes tuyos para perdonarte, sino está diciendo que Cristo es el que murió, pero también resucitó. La resurrección, dijimos recién que es la evidencia de nuestra justificación. El Padre aceptó el sacrificio del Hijo, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que murió. Cuando dice está sentado a la diestra de Dios, es una posición de autoridad. El Rey de Reyes, Señor de Señores, ha muerto para salvarnos y justificarnos a nosotros. El tribunal más alto del universo nos ha justificado. Yo quiero que va a aparecer un texto en la Biblia de Hechos, en la pantalla, Hechos 7:55. Yo quiero que lo puedan leer, que lo podamos leer. Yo lo voy a leer, ustedes síganlo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando los enemigos de Esteban, aquel primer mártir, ¿sí? Cuando Esteban le expuso la Biblia, Esteban era, yo creo que, no sé si fue el primer predicador expositivo, expuso la Biblia. ¿Saben qué hacían los fariseos? Se tapaban los oídos y no soportaron más y lo apedrearon. Cuando los enemigos de Esteban, aquel primer mártir, apedreaban, actuaban con gran furia, ¿sí? Crujían los dientes también ellos, con odio, le arrojaron piedra hiriéndolo, pero hiriéndolo de muerte, grandes piedras. Y este santo mártir, mientras su sangre se derramaba, miró hacia arriba y Dios le dio una visión del cielo. Esa visión es lo que dice Hechos, que vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban dijo, y aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Saben lo que pasó con esta historia? Y esto queda como mejor que cualquier ilustración. El tribunal terrenal sentenció de muerte a Esteban. Culpable, dijeron, culpable. Pero al mismo momento el tribunal celestial, el juez de toda la creación, el abogado defensor, estaba intercediendo por Esteban. Así que no importa, mis hermanos, si los tribunales terrenales te condenan, el tribunal celestial nos justificó. Y dice Pablo el apóstol, y Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ustedes. Si eso no nos da seguridad, entonces es porque el Espíritu Santo no está en nosotros. El Espíritu Santo no está en usted. Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Eso no es solamente algo para ilustrar algo, sino está diciendo algo muy importante. Sentado es señal de autoridad, pero también de reposo. ¿Sí? De reposo. Los sacerdotes del antiguo pacto no tenían un lugar para sentarse. No había una silla, un sillón en el lugar santísimo. Estaban de pie, dice el autor de Hebreos. Pero Cristo está sentado, porque Cristo en la cruz exclamó, consumado es. Toda la obra que me encomendaste, Padre, la he terminado. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Adorarle al Señor, agradecerle al Señor, vivir para Él, porque Él lo hizo todo. Eso está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. No duden del amor de Dios. Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro intercesor, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Para concluir, ¿quién estaría dispuesto a seguir a un Salvador que no garantiza la salvación? A un Salvador que nos dice, esa salvación que yo te di, así como la ilustración de la silla, puede perderse. Hice lo que pude, el resto hacelo vos. Yo no seguiría a un Salvador así, de corazón no lo seguiría. Un Salvador que me da una expectativa solamente de salvación. Yo creo que ningún mártir hubiese dado su vida por ese Salvador. Pero qué ofensiva es esa doctrina. Qué ofensiva a Dios esa doctrina que entregó a su Hijo. Qué ofensiva es esa doctrina a Cristo. Pero gracias a Dios por su Espíritu que nos ilumina su palabra. Es por misericordia, no es algo intelectual, mis hermanos. Dios quiso tener misericordia de nosotros, dándonos entendimiento. Así que mis hermanos, podemos decir, para terminar,
como dice aquel himno que cantamos. Porque nuestro bien no depende de lo que hoy tenga o lo que mañana voy a tener. ¿Sí? Nuestro bien a veces, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿por qué? Porque tengo todo, tengo salud, tengo plata, tengo todas mis cuentas pagadas. Eso cualquier impío puede sentirse bien. Nuestro bien es porque en Cristo lo tenemos todo. Es por eso que ese himno dice, aunque de paz inundada mi senda esté, ¿sí? Puede tener una senda inundada de paz o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Después en otra parte del himno dice, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios, gracias a Cristo Jesús. Oramos al Señor.